Santiago capítulo 5. Estamos estudiando esta carta de Santiago, estos versículos del capítulo 5, versículos del 7 al 11, donde aprendemos cómo vivir con paciencia para la gloria de Dios. Y esta paciencia es algo necesario común a los hombres, ¿verdad? No hay hombre ni mujer en el mundo que no necesite paciencia, sino que todos en esta vida vivimos en situaciones de dificultades y de sufrimiento que en muchas ocasiones nos muestran nuestra necesidad de paciencia. Vamos a leer el texto. Dice Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Señor, te pedimos, Padre, que en esta hora, al abrir tu palabra y leerla, Señor, tu Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra libre de todo error, ahora también tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para que el poder de tu palabra obre en nuestras vidas y seamos cambiados. Necesitamos tu verdad, necesitamos la luz de tu palabra que alumbre nuestra mente, necesitamos la guía de tu palabra que alumbre nuestros pasos. Necesitamos, Señor, la luz de tu palabra para que podamos vivir con paciencia, teniendo la esperanza y la certeza de que Cristo vendrá pronto. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santiago, que escribe esta carta, además esta carta fue la primera carta del Nuevo Testamento que se escribió, la más antigua que se escribió. Este Santiago es el medio hermano de Jesús. Medio hermano de Jesús lo decimos porque fue hijo de la Virgen María, la cual no solamente tuvo a Jesús concebida por el Espíritu Santo sin la participación de José ni de ningún hombre, sino que también después del nacimiento de Jesús, María tuvo otros hijos y otras hijas. Uno de estos es este Santiago. Santiago, al principio del ministerio de Jesús o durante el ministerio de Jesús, siendo hermano de Jesús, no creía en él. Pero después, más adelante, cuando el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, sabemos que Dios tuvo compasión de él y lo salvó. Entonces creyó en Jesús como su Señor y Salvador, así como todos los creyentes son salvos. Y escribió Santiago esta carta para mostrar las pruebas, las demostraciones, las características de una verdadera fe, una fe viva. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 14. ¿De qué sirve, hermano? Y esto está presentando el propósito de por qué Santiago escribe esta carta. Y dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y atento a esta pregunta, porque Santiago no está hablando de cualquier fe, sino una fe muy particular. ¿Qué fe ha dicho? Una fe que no viene acompañada de obras. Esa fe, la que no viene acompañada por obras, es una fe externa, una fe humana, una fe que no salva. Y por eso Santiago pregunta, oye, ¿tú tienes fe? Ten cuidado a ver qué tipo de fe tienes, porque no toda la fe es salva. Y responde a la pregunta que responde a la frase que muchas personas hacen. Yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Pero no hay muchas maneras de creer a Dios. Hay una sola manera de creer a Dios para ser salvo. La única manera de creer a Dios para ser salvo es la manera de Dios, la manera bíblica. Y Santiago, en ese primer comienzo de la iglesia de los creyentes, expone a muchos que se añaden a la iglesia teniendo una fe aparente externa, dicen que creen en Jesús, pero en realidad su fe no es una fe provista por Dios. Lo hemos leído antes
en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Hemos sido salvados por gracia por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Así que la fe que salva es dada por Dios y no es generada por el ser humano. Es una fe que Dios provee a aquellos pecadores que Él va a salvar por gracia. Ahora, ¿cómo se caracteriza esa fe que salva? Es una fe que viene acompañada de obra, acompañada de frutos. Una fe genuina que Dios provee se diferencia de la fe del hombre con que hay características en la fe del creyente, del que tiene la verdadera fe, de esas pruebas ineludibles de esa fe genuina, esas obras. Y pone aquí una hipótesis, versículo 15. Mira lo que dice ahí, capítulo 2, versículo 15. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, esa es una hipótesis. Es un caso en el que se puede dar una fe que no tiene obra. Diciendo el versículo 16, y uno de vosotros que dice tener fe, dice ahí el versículo 16, le dice, id en paz, calentaos y saciaros, pero no le dais lo necesario para su cuerpo. Pregunta, ¿de qué sirve? Y la pregunta viene repitiendo la pregunta del versículo 14. ¿Acaso puede esa fe salvarle? Y la pregunta del versículo 16 es, ¿de qué sirve esa fe? De esa persona que ve a su hermano tener necesidad y le dice, que Dios te cuide, pero no le da lo necesario. No obra para atender al hermano en su necesidad. ¿De qué sirve tener esa obra? Esa fe, perdón. Así que continúa versículo 17, así también la fe por sí misma, esa fe sin obra, la fe que dice a alguien que cree en Dios, que cree a Dios, que tiene su construcción mental, tiene sus pensamientos acerca de Dios, pero no conforme a la palabra, no es la fe que Dios ha dado. Entonces, si tiene esa fe por sí misma, si no tiene obra, está como dice. Está muerta, esa fe está muerta. Una fe muerta, por tanto, no puede dar vida. Ya lo leímos también en Efesios 2. Dios nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? El que está vivo no necesita más vida porque ya está vivo. Así que la fe que Dios provee trae vida eterna a todos los que estábamos y todos los que están muertos y creen en Cristo como Señor y Salvador. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Y algunos entonces están separando el hecho de tener fe y tener obra, como si fuera contrario, como si la fe fuera una cosa diferente a las obras. Todo sistema religioso que no es conforme a la Biblia es un sistema religioso falso, inútil. Y todos estos sistemas religiosos falsos e inútiles se basan en el primer principio, y es que desean alcanzar la salvación por medio de sus obras. Y por eso alguno puede decir, oye, ese tiene fe, pero no tiene obra, y es una fe inútil. Yo tengo obras. Y aquellos que ponen su confianza en las obras, entonces pueden pensar que tener obra es lo importante. Y no importa tanto la fe, no importa tanto lo que creas, sino que seas buena persona, que cuando vayas a la cama te acuestes tranquilo, que tu conciencia se quede tranquila y siempre encontrarás a alguien con quien compararte que es peor que tú para que tu conciencia se quede tranquila. Todo sistema falso, religioso, pone su confianza en las obras. Y Santiago no está diciendo que debemos poner la confianza en las obras, sino que debemos examinar nuestra fe, porque nuestra fe, si no produce obras, es una fe muerta, una fe de hombre, no una fe de Dios. Entonces dice ahí, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice aquí la respuesta, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que está diciendo es que las obras por sí solas no traen salvación. Las obras demuestran la verdadera salvación. No somos salvos por obras, sino somos salvos para obras. No somos salvos por las cosas que hemos hecho, sino somos salvos por lo que Cristo ha hecho. Ha ocupado el lugar del pecador en la cruz y Dios ha tratado a Cristo como si hubiera vivido en mi vida, si Cristo hubiera cometido mis pecados.
Y la deuda que yo tenía, Cristo la pagó en mi lugar. Esa es la obra que salva, la obra de Cristo en la cruz, la cual el Padre aceptó resucitando a Cristo de entre los muertos, para no volver a morir, demostrando que Cristo venció a la muerte. Así que aquellos que estamos muertos por nuestros pecados, lo que necesitamos es vida, y la vida no se encuentra en nuestras obras, sino en la obra de Cristo. Poner nuestra fe en la obra perfecta y la persona perfecta de Cristo. Dice el versículo 19, ¿tú dices que crees en Dios? Como muchos dicen, yo creo en Dios a mi manera. ¿Qué dice ahí el versículo 19? ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. ¿Haces bien por qué? Porque nada más que hay un Dios. Esa es una realidad. Solo hay un Dios verdadero, el Dios creador y trino. Hay un solo Dios. Pero dice, ten cuidado, haces bien, porque también los demonios creen y tiemblan. Así que ten cuidado, porque la fe sin obra es como la fe de los demonios, que saben que Dios existe, creen que Dios existe, pero creer que Dios exista no te hace reconciliarte con Dios. Los demonios creen que Dios existe, pero no tienen obra de arrepentimiento. Esos demonios no hacen la voluntad de Dios. Esos demonios tiemblan porque saben cuál es su destino, las consecuencias de sus actos. Así que todo el que busca confiar en sus obras para tener algún mérito delante de Dios deben ser expuestos a esta carta, a esta realidad. No toda la fe salva. La fe que salva es la fe que Dios provee basada en la obra de Cristo y la persona de Cristo. Y esa fe va a traer obras. Por ejemplo, capítulo 1, una fe que se muestra en el gozo en medio de las pruebas. Dice el capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Produce paciencia. Así que Santiago empieza diciendo, mira, la verdadera fe se caracteriza porque en medio de la prueba uno no pierde el gozo. No pierde el gozo de saber que Dios está al control de cada suceso. No es que no tenga miedo. Por supuesto que un creyente puede tener miedo, pero en medio del temor, el gozo le sostiene, continúa estando sostenido en medio de esa prueba. Ahora, si alguien tiene falta de sabiduría, que le pida a Dios, como dice el versículo 5. La fe va creciendo, la fe va aumentando, la fe va en crecimiento. La fe verdadera no solamente tiene gozo en medio de las pruebas. La fe verdadera también sabe quién es el culpable del pecado y no hace culpable a otros de su pecado. Mira el capítulo 1, versículo 12. Dice Santiago de nuevo, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. La fe verdadera es la fe que sabe quién es el culpable del pecado. Algunos dicen, yo es que no puedo creer en Dios cuando veo la maldad en el mundo. Si Dios existiera, no habría maldad. ¿Verdad? Yo lo he escuchado. Yo no sé si tú lo has escuchado. O alguna vez lo has pensado. ¿Cómo puede existir un Dios bueno, poderoso, un Dios creador y justo, viendo tanta injusticia en el mundo? Y esa pregunta lo que está haciendo es a Dios el responsable de que exista el pecado. Pero el que tiene una fe verdadera no hace a Dios responsable del pecado, sino sabe quién es el verdadero responsable. Mira de nuevo lo que dice el versículo 13. Que nadie diga, es decir, si tú tienes fe, no puedes decir esto. Si tú tienes una fe que salva, no puedes decir, cuando eres tentado, y esa palabra tentado es pasar una prueba y caer, la prueba, es decir, pecar, ver una tentación y pecar, ir en contra de la voluntad de Dios, que nadie diga cuando ha pecado, soy tentado por Dios. Es decir, la culpa es de Dios. Si Él es tan poderoso, ¿por qué permite que yo peque? ¿Por qué permite que yo haga lo malo? ¿Por qué permite que haya maldad? Es cierto que Dios es juez justo y Él un día pondrá fin a la maldad de la tierra. No serán los gobiernos de la tierra, no serán los sistemas religiosos de la tierra, no será el sistema económico que acabará
con la injusticia en la tierra. La justicia social vendrá cuando Cristo venga de nuevo a la tierra. Pero en su segunda venida, Cristo traerá la ira y el castigo sobre todos los pecadores. Si tú eres pecador y estás diciendo que por qué Dios permite todavía la injusticia, ten cuidado, porque cuando Dios actúe, tú serás objeto de esa actuación. Dios traerá castigo a esta tierra por causa de nuestro pecado. Dice el versículo 14. Entonces, ¿qué debemos decir cuando pecamos? ¿Cuál es el origen del pecado? Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Es decir, cuando yo peco, soy yo el responsable. Cuando el mundo peca, es el mundo responsable. Cuando los gobiernos son injustos, son los gobernantes los responsables. Cuando hay maldad en la tierra, no es Dios el culpable. Dios es el que está permitiendo eso como juicio para que un día, con paciencia, Él traiga salvación y condenación a los que no se han arrepentido. La verdadera fe es la que se muestra en la obediencia a la palabra. Como dice el versículo 19 del capítulo 1, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, pronto para hablar, sea pronto para oír, tarde para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Quisiéramos poner justicia en la tierra por medio de nuestra ira? Nuestra ira no es justa, sino que nosotros somos llamados a obedecer la palabra de Dios y poner nuestra obediencia en ella. Dice ahí, versículo 22, míralo, capítulo 1, versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Alguien puede oír la palabra de Dios y pensar que con eso ya es suficiente? Tengo que venir y cumplir un rito, es escuchar la palabra de Dios. Con eso ya es suficiente. No, la fe que salva es la fe que a la hora de oír la palabra de Dios después la lleva a la práctica y es hacedor de ella. Esa es otra prueba de la fe. La fe genuina pone en práctica la palabra de Dios. Capítulo 3, otra prueba de la fe. Versículo 1, controla la lengua. Es decir, los creyentes han recibido la fe genuina que le ayudan y les capacita para controlar la lengua. Versículo 1 dice, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así bien, si ponemos freno en la boca de los caballos, pero para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fiera y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero, escucha, ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. ¿Cómo podemos dominar la lengua? Por medio de la fe que Dios da y por medio del poder que Dios obra en los creyentes que tienen esta fe genuina, pueden obrar ahora controlando la lengua. Y dice, versículo 9, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Lo sabemos muy bien, ¿verdad? Esto no debe ser así. Entonces, son los creyentes los que han sido capacitados por el Espíritu Santo para controlar su lengua. No dice que los creyentes son perfectos, sino son los creyentes los que identifican su pecado al usar la lengua para el mal y se arrepienten de ese pecado y dependen del Señor para que le ayude a controlar la lengua. Eso solamente lo puede hacer un creyente. Por eso en el capítulo 5
en el capítulo 4, también se nos da otra muestra de la fe genuina, versículo 13. Aquellos que confían en la providencia de Dios. Dios controla todas las cosas. No estamos en una especie de caos antojadizo del azar, sino que Dios es el que controla todos los detalles y del Señor dependemos. Y lo dice así en el versículo 13. Ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancias. Esto es una hipótesis de nuevo. Aquellos que hacéis vuestros planes, aquellos que decís, bueno, mañana o pasado vamos a hacer esto y lo otro, estáis haciendo mal, estamos haciendo mal. ¿Por qué dice el versículo 14? Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. ¿A qué vienen tantos planes sin saber cómo será vuestra vida mañana? El que tiene la fe genuina, el verdadero creyente, el que cree a la luz de la palabra y no a su manera, sabe que Dios está al control y que nuestras vidas, nuestros planes y todo lo que vendrá mañana y dentro de un cuarto de hora está bajo el control del Señor. Entonces dice Santiago cómo es la vida del creyente, la vida del ser humano, versículo 14. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es una forma de decir la vida son 2 días. Y cuando el hombre dice la vida son 2 días, ¿qué viene detrás? Aprovéchala como pueda, ¿verdad? Pero eso es para el mal, no para el bien. La vida es pasajera, aprovecha la vida, pero para hacer la voluntad de Dios, para depender del Dios que controla cada evento. Versículo 15, míralo conmigo. Dice, más bien deberíais decir, si el Señor quiere, así debe empezar. Esta dependencia del hombre. La vida son 2 días, y si el Señor quiere, ¿qué dice después? Si el Señor quiere, iremos y haremos esto y lo otro, dice. No, si el Señor quiere, viviremos. Es decir, nuestra vida tiene los días contados y el Señor es quien tiene el control de ellos. Y debemos vivir, solo los creyentes pueden vivir confiados en esta verdad. En que mañana, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello según la voluntad del Señor. Si no es esa actitud, es una actitud arrogante, la de pensar que somos nosotros los que tenemos el control de nuestra vida. Y yo no sé cuántas frases te pueden llegar por WhatsApp o por las redes sociales diciendo que tú tienes el control de tu vida. Toma el control de tu vida y proyecta las cosas que quieres y dilas y van a venir. No, esto es orgullo o arrogancia. Pensar que somos nosotros los que tenemos el control cuando en realidad no sabemos si al minuto siguiente estaremos respirando. La vida es un regalo de Dios para todo el ser humano. Y debes considerar que si Dios todavía te permite vivir, 1, o es para arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. 2, o es para una vez que te has arrepentido, vivir en obediencia a Él para su gloria, aprovechando para agradar a tu Creador. Todo lo demás es desaprovechar la vida que Dios te da y terminará con las consecuencias de la ira de Dios en el infierno, por causa de nuestra arrogancia. Así, capítulo 5, una de las características de la fe verdadera es la paciencia. La paciencia. ¿Cómo vivir con paciencia en todas circunstancias? Sea cual sean las situaciones, ¿cómo debemos vivir o cómo podemos vivir con paciencia para la gloria de Dios? Hemos visto el versículo 7 y 8, que vivimos con paciencia fortalecidos con la venida del Señor. Solo el creyente se fortalece en la venida del Señor sabiendo que el Señor vendrá un día y esa expectativa, esa esperanza, esa realidad le da paciencia, le da capacidad para soportar el sufrimiento sin desesperar, sino con gozo. Y se nos dice ahí cómo debemos hacerlo, mirando el ejemplo del labrador, ¿verdad? El labrador es paciente pero trabaja, ¿verdad? El labrador se caracteriza por trabajar. El labrador es paciente mientras hace la voluntad de Dios, trabaja. El labrador también sabe y tiene una expectativa correcta acerca del fruto de lo que siembra, ¿verdad? Si siembro cebolla, ¿qué espera el labrador que crezca? Cebolla, porque no va a crecer patata de la cebolla.
Así que el creyente y la persona que es guiada por la palabra de Dios y que tiene una fe genuina, sabe qué debe esperar de la vida. Y por eso es paciente a la hora de esperar esos frutos. Y también es paciente confiando en la providencia del Señor, porque dice ahí que Él espera el fruto precioso de la tierra siendo paciente en ello hasta que llegue o recibe la lluvia temprana y la tardía. Es decir, si Dios no da la lluvia, no hay nada que esperar. Y el labrador espera hasta que Dios provea lo que el labrador no puede proveer. Y el creyente tiene la fe en Cristo, la fe en la palabra de Dios y tiene la capacidad de ser paciente confiando en la providencia, el cuidado de Dios. Y en segundo lugar, ahí vemos que vivimos con paciencia fortalecidos con la venida del Señor porque nuestro corazón es débil. Dice en el versículo 8, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque nuestro corazón es débil. Cada vez que necesitamos paciencia es porque se demuestra nuestra debilidad. La forma de fortalecer nuestro corazón es por la palabra de Dios. Es con la promesa de la venida de Cristo, con toda la palabra de Dios que nos fortalece y nos capacita para tener paciencia. Veamos en esta mañana versículo 9. Vivir con paciencia es vivir sin queja ni un juicio injusto. Vivir sin queja y sin juicio injusto. Observa el versículo 9 ahí. De nuevo, Santiago dice, versículo 9, hermanos. Y Santiago habla a los creyentes como hermanos, pero no se presenta a sí mismo como el hermano de Jesús, sino que en su presentación en la primera versículo de la carta dice Santiago, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Esa palabra siervo está mal traducida, debe ser traducida como esclavo. Así que Santiago dice a los creyentes hermanos, reconociendo que él no está por encima de los demás creyentes porque sea un medio hermano de Jesús, sino que él se considera esclavo de Jesús. Y todos los creyentes deben considerarse a sí mismos esclavos del Señor Jesús y hermanos uno de otro, porque hemos sido incluidos en la familia de Dios. No toda la humanidad es hijo de Dios. En el sentido de criatura de Dios, sí. Pero en el sentido de tener a Dios como Padre y ser incluido en la familia de Dios, no. La Biblia enseña que solo los que han confesado a Cristo como Señor y Salvador son verdaderamente hijos de Dios. Y los verdaderos hijos de Dios han sido adoptados por la sangre de Cristo. Eso es lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, y lo puedes leer en casa. Mirad con cuán gran amor nos ha amado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Eso solamente lo pueden decir aquellos que han sido amados por el Padre. Así que Santiago dice, hermanos creyentes, versículo 9, sed pacientes, y el segundo mandato es no os quejéis unos contra otros. Escucha, solo los creyentes pueden abandonar la queja, pero eso no significa que siempre los creyentes pueden no quejarse. Aquí Santiago está diciendo a los creyentes que aunque han recibido una fe genuina, todavía tienen la tendencia pecaminosa de quejarse unos contra otros. Y que debemos observar y examinar nuestras vidas cuando estamos pasando una dificultad, una queja, un sufrimiento. Porque cuando alguien te hace sufrir, la tendencia natural de cada ser humano es quejarse, pero quejarse contra otro, delante de otro. Aquí el punto es la murmuración. Cuando alguien te hace sufrir, quejaros unos contra otros es llevar esa queja contra una persona a otra persona. Esa queja unos contra otros es la característica de la falta de paciencia. ¿Necesitamos paciencia? Así que somos llamados a obedecer al Señor en este área también. Ser paciente significa no quejarnos unos contra otros. No andar en la queja, sino más bien en la paciencia humilde. El énfasis es que por medio de la paciencia, como fruto espiritual, muchas de nuestras quejas no deberían existir, no deberían aparecer. Ignacio nos leyó antes de Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Y nos ha explicado que la unidad interna, la unidad de la iglesia es aquello que Dios ha provisto para que podamos enfrentar los peligros, los ataques exteriores, externos. Y que nuestro mayor ejemplo de humildad, ¿quién es?
nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí, en ese mandato, se nos está diciendo cómo debemos vivir humildemente. Y esa es la característica del fruto espiritual de la paciencia. No quejándonos, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, buscando satisfacer los intereses de los demás y no los nuestros propios. Yo me quejo cuando mi meta, cuando mi expectativa, cuando mis deseos no se cumplen. La impaciencia viene cuando mis planes, mis deseos, mi anhelo no se cumplen. Pero cuando yo someto mis planes a los planes de Dios y cuando yo veo que se están cumpliendo los planes de los demás antes que los míos, eso me capacita para ser paciente con los hermanos. Por eso la impaciencia nos trae la queja, nos trae la murmuración, nos trae la queja unos contra otros. No siempre, esa palabra queja, no siempre es negativa. Aquí en el versículo 9, observáis, no os quejéis unos contra otros. Esto es algo que no debemos hacer. Y lo malo de la queja ahí es el contexto. No debemos quejarnos porque estamos quejándonos contra un hermano a quien debemos estar amando y tolerando y soportando con paciencia ese dolor que estamos sufriendo. Pero no siempre la palabra queja tiene que ver con algo negativo. Mira Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 23. No siempre esa palabra queja es algo negativo que no debemos hacer, sino que hay veces en las que el creyente muestra esa queja que está caracterizando su salvación. Dice el versículo 23, y no solo ella se refiere a los versículos anteriores, no solamente la naturaleza, la creación gime, siendo librado o para ser librado de las consecuencias del pecado. Dice el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, y esto se refiere a los creyentes mismos, todos los creyentes tenemos la primicia del Espíritu Santo, hemos recibido el Espíritu Santo como la bendición de Dios para la salvación. Aún nosotros mismos, ¿qué dice ahí? Gemimos. Esa es la misma palabra que Santiago utiliza, no gimáis unos contra otros. No os quejéis unos contra otros. Es la misma palabra. Significa lo mismo. Gemir es expresar con nuestra boca, con nuestro aliento, nuestro sufrimiento. Pero el creyente dice que nosotros gemimos en nuestro interior. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí en el versículo 23 de Romanos 8? Aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que sabe el creyente. Que mientras está en el cuerpo, en esta condición humana, en este cuerpo físico que está afectado por el pecado, rodeado de otras personas igual que yo, que tienen un cuerpo físico rodeado por el pecado, susceptible a la enfermedad, susceptible a deseos pecaminosos, pero susceptible también a hacer sufrir a otros. El creyente gime porque desea dejar de estar sometido a este cuerpo de pecado. Dice ahí, aguardando ansiosamente la adopción como hijo. Es decir, que el Señor venga y definitivamente nos lleve a su casa. Ya hemos sido los creyentes adoptados por medio de Cristo, pero aquí Pablo está diciendo la adopción final, llevarnos a su casa. La transformación del cuerpo, como dirá más adelante Pablo en Romanos capítulo 9 y 10. Ahora, entonces gemir en ocasiones es la expresión del deseo de ser librado de todo lo que me hace sufrir por causa del pecado. Yo debo desear estar libre de esta atadura del pecado, de esta presencia del pecado. Y eso es lo que caracteriza al creyente. Desea no pecar más, desea pecar cada vez menos, desea el creyente ser librado de esa influencia del pecado. Lo dice Pablo también en 2 de Corintios. Míralo ahí, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 3. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 3, dice ahí Pablo, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, aquí Pablo está usando el cuerpo físico de manera figurada, como una tienda terrenal, una tienda de campaña, ¿verdad? Y sabéis cuál era el trabajo de Pablo, ¿no?
fabricar estas tiendas. Y Pablo habla acerca de esta realidad, un hecho que puede ser bien entendido, que cuando este cuerpo sabemos que será deshecho, sabemos que si esta tienda terrenal, esta nuestra morada, es destruida, tenemos un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Esta es la esperanza del creyente, que aunque su cuerpo deje de existir y muera, ese no es el final, sino el comienzo. Porque tiene preparado por Dios una morada, un edificio. ¿Ves la diferencia entre tienda y edificio? Una realidad de una tienda de campaña es que no va a durar toda la vida. La tela se va a romper, el temporal la va a hacer caer. Ahora, la casa que Dios tiene preparado para el creyente es un edificio construido sobre la roca que es Cristo. La única roca, no el Papa, no es los concilios. Cristo es la única roca inamovible en la cual el edificio del creyente siempre va a resistir. Y esa es la morada que el Señor tiene preparada. Pero observa el versículo 2. Pues en verdad, en esta morada gemimos. ¿En qué morada gemimos? En la del cuerpo, en la que te pincha y duele. En la que se te baja la tensión y ya no sabes cómo hacerla subir. En la que el corazón se pone a palpitar y tienes que meterte la pastilla y aún así puede que no responda. En este cuerpo, en este sufrimiento, en el de tener deseos que no alcanzo a satisfacer y siempre estoy insatisfecho. En la envidia, en la ira, egoísmo, en todo lo que esta morada muestra. Es verdad, en esta morada gemimos, nos hace sufrir. Y esto es lo que el creyente caracteriza también, su gemido. Mira, si te quejas, no te quejes de otro, quéjate de estar todavía en esta situación, del pecado que está en ti. Si deseas que algo cambie, no esperes que cambien los demás, eres tú quien tienes que cambiar. Eso es lo que Santiago está diciendo. Si tienes queja, que sea por ser librado de tu pecado, no del pecado del otro. No os quejéis unos contra otros, pensando que tu problema es el pecado de los demás. Santiago está diciendo, quejaos por vuestro pecado. Haceros responsables de vosotros mismos. Mirad a vosotros mismos y ved esa viga en lugar de ver la paja en el ojo ajeno. Y su origen está en el Señor Jesús cuando nos enseñaba que somos rápidos para ver el fallo de los demás, pero que nos cuesta ver la viga de nuestros ojos. Santiago nos está diciendo que para ser pacientes debemos ser pacientes sin quejarnos del pecado del hermano. Al contrario, debemos gemir por nuestro pecado todavía. Todavía. Tenemos expectativas que no se cumplen. Personas que nos hacen sufrir porque parece que impiden que se cumplan nuestros deseos, que no nos tratan como queremos o que nos tratan como no queremos. Y todas estas formas en las que personas nos hacen sufrir y nos quejamos unos contra otros. El problema es que nos quejamos de lo que no debemos. ¿Qué debemos quejarnos? De estar todavía sometidos a la influencia del pecado en nuestra propia vida. Por eso el creyente puede y tiene el discernimiento bíblico. Dios le ha dado la capacidad ahora para ver con claridad que el sufrimiento en el mundo y el sufrimiento y la falta de paciencia es porque uno desea lo que es imposible alcanzar por sí mismo. Y uno desea lo que no merezco y uno desea lo que otros tienen. Y nosotros necesitamos gemir por nuestro pecado en lugar de quejarnos unos contra otros. Mira entonces Santiago 5, y tenemos ahí en Santiago 5 la característica de cómo debemos esperar con paciencia en lugar de quejarnos unos contra otros. En primer lugar, debemos observar que la queja tiene su origen en la impaciencia. En la impaciencia, la falta de amor, el exceso de ira descontrolada, el orgullo. En definitiva, el origen del pecado es nuestra impaciencia y eso nos hace quejarnos unos contra otros. En segundo lugar, Santiago dice en el versículo 9 que la queja muestra falta de perdón. La queja muestra falta de perdón. Mira lo que dice el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Y el contexto entonces es una queja frente al juez.
Es decir, tú te quejas porque tienes algo en contra de tu hermano y quieres que Dios actúe con justicia para que Él responda a tu queja. Ahora, lo que Santiago nos está mostrando es que la queja es una demostración de falta de perdón. No nos quejamos cuando alguien nos hace daño porque Dios nos capacita para perdonar a quien nos hace daño. Y ese es un fruto espiritual. Esa es la capacidad que Dios da al creyente. El amor es, dice 1 Corintios 13, el amor es paciente. El amor todo lo soporta. Así que el amor, la paciencia, nos muestra que el perdón nos permite no quejarnos unos contra otros. Colosenses 3, versículo 12. Lo dice Pablo también de otra forma. Ya sea Pablo, Santiago o todos los escritores del Nuevo Testamento, todos están escribiendo movidos por el Espíritu Santo. No dan su opinión, hablan la palabra de Dios, escriben la palabra de Dios. No son palabras de hombre, es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Y no depende de las experiencias de cada uno de ellos, sino a pesar de sus experiencias, Dios los usa para hablar su palabra. Y Pedro dice lo mismo que Santiago. Versículo 12 del capítulo 3. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, eso es una forma de hablar, de que Pablo habla acerca de los creyentes. Dice, escogidos de Dios. Dios escoge a los que Él va a salvar, no porque lo merezcan la salvación, sino por gracia. Si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo como Señor y Salvador, es una demostración de que Dios te ha escogido para ser hijo suyo. Porque Él te ha apartado del mundo para ser hijo suyo, porque Él te ha amado. Así que vosotros los creyentes debéis que, dice, revestidos de tierna compasión. Es una forma de hablar de vestirse, ¿verdad? Tú te has levantado por la mañana y si te has puesto pijama, aunque ahora en verano puede que no nos pongamos mucho pijama, pero cuando sales a la calle o cuando estás en casa, estás vestido y debes de revestirte porque tu ropa se va ensuciando, ¿verdad? Y aquí Pablo está diciendo que es continuamente una actitud en tu vida que debes estar actuando y viviendo vestido y revestido de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de ¿qué? ¿Qué dice al final? Y de paciencia. Y de paciencia. Pero continúa hablando de la paciencia y dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Perdonar, como Dios nos ha perdonado a nosotros, es pasar tú el sufrimiento que la otra persona debería pasar por lo que ha hecho. No estás exigiendo que la otra persona sufra por lo que ha hecho, sino que estás dispuesto a sufrir tú lo que Él merece. Ese es el perdón. El perdón que Dios nos da no es cuando te portes bien te perdono. No, el perdón que Dios nos da es por la vida perfecta de mi hijo. Yo te perdono y ahora te capacito para vivir en obediencia. Lo que tú merecías de castigo, lo que yo merecía de castigo, así voy a tratar a mi hijo que no ha hecho nada malo. Entonces, así es como el Señor nos ha perdonado. No esperando que nosotros fuéramos perfectos, sino haciendo morir perfecto en nuestro lugar, para que ahora nosotros seamos tratados como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. El creyente sabe que el perdón es característica de la vida que glorifica a Dios y eso debe caracterizar también su paciencia. Así que, en tercer lugar, Santiago nos dice que la queja atenta contra la unidad. Observa el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Podemos quejarnos de algunas cosas delante de Dios, pero no podemos quejarnos dentro de la iglesia de Dios. Lo que Santiago está diciendo, si somos hijos de Dios y formamos parte de su iglesia, de la familia de Dios, no podemos quejarnos unos contra otros porque estamos atentando contra la unidad del cuerpo. Estamos yendo en contra de Cristo cuando nos quejamos unos de otros. Porque mira, la obra que Dios está haciendo en los demás, la obra que Dios está haciendo en tu vida es la misma obra que Dios está haciendo en los demás. Dios te está limpiando, santificando, te está capacitando, te está perdonando progresivamente, te está perdonando los pecados que estás confesando, está capacitándote para no andar en el pecado y te olvidas que también lo está haciendo en la vida de otros.
Y cuando te quejas por el pecado de otro, estás quejándote contra la obra que Dios está haciendo en ese otro hermano. Las quejas que hacemos unos contra otros dentro de la iglesia solamente traen blasfemia y traen deshonra al Evangelio. En cuarto lugar, la queja es injusta. Es injusta. Mira lo que Santiago, cómo se centra Santiago en este aspecto fundamental. El mandato de no quejarnos unos contra otros viene acompañado de la advertencia sobre las consecuencias. Versículo 9. No os quejéis unos contra otros, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. ¿Tú crees que la justicia es que se haga justicia contigo porque alguien te está haciendo sufrir? Ten cuidado. Porque si te quejas contra otro, ese mismo argumento te va a acusar a ti. Es la misma razón por la que Dios te va a juzgar a ti. Y ahora debemos saber algo en este punto. Versículo 9. Para que no seáis juzgados, no significa para que no seáis juzgados para condenación. Porque los creyentes ya han sido librados de la condenación por medio de la fe en Cristo. Tenemos los creyentes la seguridad de que si morimos ahora, estaremos en la presencia de Dios, en el cielo, por la eternidad, no por las obras que hemos hecho, sino por la obra que Cristo hizo, que fue completa y perfecta una vez y para siempre, para pagar mi deuda. Y no necesito óleo santo, no necesito una confesión final porque a ver si hay algún pecado que impide que yo entre, porque la sangre de Cristo limpió todos mis pecados pasados, presentes y futuros. La salvación está asegurada. Cristo dijo en la cruz, consumado es, antes de entregar su espíritu. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que se utiliza para poner punto y final a una deuda. Cuando se acaba una deuda y ya no hay más deuda que pagar, se pone al final, en aquella época se ponía consumado es, se acabó. Lo que Cristo ha hecho en la cruz es suficiente para salvar a los pecadores por siempre. Así que este juicio no es juicio de condenación, sino el juicio de la disciplina de Dios. Ahora que somos hijos de Dios, Él nos trata como hijos. Y al hijo que Dios ama, ¿qué hace? Es aquel hijo al que Dios trata como un hijo con disciplina. Así que si te quejas contra el hermano sin paciencia es porque estás olvidándote que por esa misma razón Dios te puede disciplinar a ti también. Es más, continúa diciendo el versículo 9, mirad. Esa palabra mirad es observa. No te olvides de esto. No mires con tus ojos, sino piensa cabalmente, piensa con sabiduría. Observa esta importante verdad. El juez está a las puertas. ¿Ves esa declaración? El juez está a las puertas. Ese juez es juez con mayúscula, ¿verdad? Porque se refiere a Cristo Jesús. Cristo vino una vez a esta tierra, puso sus pies en esta tierra. Él, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre, como hemos leído en Filipenses 2. Y al poner los pies en esta tierra, vino no a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Así lo dijo muchas veces en los evangelios. Porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino que al mundo sea salvo por mí, dijo el Señor Jesús. Eso no significa que Cristo no vaya a juzgar al mundo, sino que en su primera venida no iba a juzgar al mundo, sino que lo haría en su segunda venida. Cristo es el juez con mayúscula, el juez de los jueces, el soberano juez. Él un día vendrá. Y dice que está a las puertas. Esa palabra está a las puertas, su venida es inminente. Está detrás de la puerta, tiene el pomo cogido. En cualquier momento Cristo va a abrir la puerta y va a venir como un juez y va a juzgar a las naciones y va a juzgar a su iglesia. Y a su iglesia no la va a juzgar para condenación, sino para proveerle las bendiciones por su obediencia y perderá aquellas bendiciones porque no obedeció a la palabra de Dios, pero también Él juzgará al mundo por su pecado. Mira lo que dice 2 Corintios 5. Mira conmigo 2 Corintios 5, 17. Escucha esto, mira lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo es una forma de decir es creyente, es salvo. Ha sido unido a Cristo por medio del bautismo, no de agua, sino del Espíritu Santo. Ha creído en Cristo como Señor y Salvador y ha nacido de nuevo.
La consecuencia de estar en Cristo es que es nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa transformación lo ha hecho una nueva creación. Así que las condiciones de la vieja creación han cambiado. Dice ahí, las cosas viejas pasaron. Es decir, estar sometido a la esclavitud de nuestro pecado ya se acabó. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Aún todavía el pecado está presente, pero ya no es el presidente, no es el quien manda. Porque si estás en Cristo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto procede de Dios. Es decir, la salvación es de Dios, no es del hombre. No somos salvos por nosotros, sino Dios es quien nos salva por gracia. Esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de ¿quién? Por medio de Cristo, por medio de sí mismo. Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Escucha, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Gracias a Dios que Dios no ha acabado con la injusticia en el mundo antes de Cristo. Primero mandó a Cristo sin tener en cuenta las transgresiones para que por medio de Cristo podamos ser reconciliados con Dios. Y observa lo que dice. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa nos ha recomendado a nosotros, es que nos ha dado una encomendación. Nos ha mandado Cristo a los creyentes a que reconciliemos, un mensaje de reconciliación. Mira, la mayor necesidad del ser humano no es la salud, no es el dinero, no es la familia, no es la sociedad, ni la política, ni cualquier cosa. La mayor necesidad del ser humano es su necesidad de reconciliación, porque es enemigo de Dios. Al darle la espalda a Dios y por su pecado no reconocer a Dios como Señor y Salvador, el hombre es enemigo de Dios y lo que necesita urgentemente es ser reconciliado. Por tanto, dice el versículo 20, escucha, por tanto somos embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es alguien que presenta la autoridad de alguien superior a sí mismo. Alguien que no tiene autoridad por sí mismo, sino que representa a alguien con mayor autoridad en otro lugar donde la autoridad principal no está presente ejerciendo su autoridad. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos. Este es el mensaje de la iglesia, de los creyentes, llamando a los pecadores a que se reconcilien con Dios. Reconciliaos con Dios. La única forma de poder reconciliarte con Dios no es cambiando los patrones de tu vida. No es intentando ser mejor. Reconciliarse con Dios es reconocer que soy culpable y no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo. Soy enemigo de Dios y como Dios venga sin que yo me reconcilie, va a tratarme como un enemigo. Reconciliados con Dios es reconocer que Cristo es el perfecto hombre en quien yo puedo ser salvado y reconciliado. Es más, lo expresa en el versículo 21 de esta manera. Al que no conoció pecado, se está refiriendo a Cristo de nuevo. El hombre perfecto, el único hombre perfecto de toda la historia. El hombre perfecto, el que no conoció pecado. No tuvo que luchar contra su pecado porque él no tenía la naturaleza pecaminosa. Pero él soportó todas las tentaciones y nunca pecó. No conoció lo que era pecar en la práctica. Ni siquiera pecó en lo interior, en su mente. Él no conoció el pecado. Él no pecó. Pero al que no conoció pecado, mira lo que dice, le hizo pecado por nosotros. El Padre lo hizo el objeto de su ira. Lo convirtió en el pecado. Lo trató como si él hubiera vivido y cometido todos nuestros pecados. No lo hizo, pero lo trató así. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice ahí al final. Dios nos salvó por medio de Cristo, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios por medio de Él. Para que la justicia perfecta de Cristo se nos contara a nuestro favor y ya no tuviéramos deuda. Todo lo que Cristo ha hecho perfectamente se nos cuenta, se nos imputa,
se nos declara que es como si nosotros ya lo hubiéramos hecho y ya estamos reconciliados con Dios. ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Puede significar eso, borrón y cuenta nueva? El borrón fue tratar a Cristo como si hubiera cometido mis pecados. Eso fue el borrón. El borrón es reconocer que solo hay salvación en Cristo, únicamente. Y abandono todo esfuerzo por salvarme, por pretender ser buena persona por mí mismo, pensando que eso puede ser eficaz. La salvación solamente está en Cristo, únicamente. En Él tenemos la justicia de Dios. Dios nos declara justos. Así que no nos unos contra otros. Seamos pacientes, reconozcamos que Él está obrando en nuestras vidas. Él empezó una buena obra que Él va a terminar en los creyentes. Ahora, el que no es creyente no necesita paciencia, necesita reconciliación. No le pidas a Dios paciencia si no eres creyente. Pídele perdón a Dios. Y que Él te reconcilie por medio de Cristo. Te salve y comience en ti una nueva obra, una buena obra. La buena obra que no se trata del cuerpo físico, sino del corazón espiritual. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas verdades, porque solo en ti hay salvación y en ti está la verdad. Gracias por habernos salvado, no por obra, sino por la obra de Cristo en la cruz. Perdona nuestros pecados cuando nos quejamos unos contra otros, cuando no estamos mostrando el fruto de la paciencia en nuestras vidas, Señor, porque tú todavía estás obrando para santificarnos y cambiarnos. Señor, que tu iglesia se caracterice por el amor que tú has tenido con nosotros y cómo nos amamos unos a otros. Señor, te pedimos, Padre, que tú salves también a los pecadores, que les dé la fe para creer, que se arrepientan de sus pecados, que abandonen todo esfuerzo de orgullo y soberbia, de confiar en su propia fe en lugar de creer en Cristo como tú has revelado en tu palabra. Y esto implica, Señor, que tú les dé arrepentimiento, que reconozcan su culpabilidad y que acudan a Cristo y confiesen a Cristo como el único Señor y Salvador de sus vidas. Entonces comenzará la verdadera vida eterna. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.